Una noticia bomba en el ámbito internacional. Raúl Castro visitará México de acuerdo con información de Relaciones Exteriores. Claudia Ruiz Massieu se reunió con unos ministros de Naciones Unidas, para quien revisó detalles de la agenda de Castro en México. La Secretaría dio la bienvenida al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y reitera la importancia de que Washington ponga fin al bloqueo económico y comercial contra la isla. Y al mismo tiempo anuncian esta visita de este hombre oficial al Estado de México. Que según recuerdo, desde que el famoso Come si te vas, que fue aquí en México en alguna de las cumbres que se realizaron en la época de Fox, no había regresado el presidente, bueno, en ese caso era Fidel Castro, ahora es su hermano porque ya le dejó el poder, pero no había, se habían medio congelado las relaciones, había sido muy tirante con Fox. Luego Calderón, pues como que las dejó en un impasse. Evidentemente. Y ahora ya otra vez como pues, el viejo PRI, que siempre tuvo una relación muy buena con Cuba en todo momento. Sí, y Cuba se enorgullecía de esa relación y la manifestaba. Entonces para ellos fue muy preocupante cuando sube el PAN a la presidencia. En un principio Fox era amigable con Fidel Castro, pero la influencia de Jorge Castañeda hizo que se convirtiera en su adversario, su enemigo. Lacayo, sí, le gritaban. Sí, Castañeda fue entrenado para guerrillas en Cuba. Él era de una izquierda y de repente, no sé, al no darle algún reconocimiento, dio el cambiazo y se volvió enemigo de la Revolución Cubana. Y bueno, hay que decirlo también, digamos que el sistema político priista y el gobierno cubano fueron cómplices. Porque a pesar de que, por ejemplo, el gran paradigma de la segunda mitad del siglo XX era Cuba como la aspiración de el nuevo gobierno, un nuevo régimen, el socialismo, muchos prisioneros políticos de aquí los mandaron a Cuba, a cárceles o a trabajos forzados allá en Cuba, no obstante que era un país que supuestamente estaba de acuerdo con las ideas socialistas. Y México nunca criticó la dictadura castrista y Castro nunca criticó el régimen autoritario. No lo consideraba dictador. Claro, exactamente. Porque en Cuba hay un sistema de consulta y que hay un gran congreso que elige al presidente y que aunque solo es partido único, pero los postulados pueden ser vetados por la población, y así ha ocurrido. Claro, fueron cómplices de su propio autoritarismo. Yo creo que esa podría ser la definición de las relaciones México-Cuba durante el siglo XX. México y España fueron los principales apoyos dentro del aislamiento a que fue sometida la isla. El bloqueo, pues, porque el aislamiento lo tienen desde hace mucho. Pero ahora con esta nueva apertura, pues de alguna manera económica que va a entrar a Cuba, se ha visto un cambio bien interesante porque le están metiendo muchísimo dinero a edificios, a construcciones que estaban en ruinas, están también por aperturar plazas que no se iba a ver ahí, también pues grandes consorcios y hoteles de 5 estrellas. Está habiendo un verdadero cambio en cuestiones de que le están invirtiendo mucho dinero a Cuba. Otra revolución, pero esta en pro del engrandecimiento de un pueblo que había quedado casi en ruinas por los cambios políticos. Sí, y en los 90 aprobó Estados Unidos un par de leyes, la Simpson-Mazzoli y otra, que castigaban a las empresas que invirtieran en Cuba. Entonces las empresas mexicanas que habían invertido en Cuba se veían ante la perspectiva
de no poder invertir en Estados Unidos. Había empresas que desafiaban abiertamente esa prohibición, entre ellas Meliá, Hoteles Meliá, pero otras no. Entonces se tuvieron que Armando retirar. Daniel Sarellano. Cuba. Ojalá nos eche a perder ahora con el restablecimiento de las relaciones con los yanquis. Ha sido de los únicos que le han puesto el alto a Estados Unidos. Claro que se va a transformar para bien en unas cosas, para mal en otras. Depende de la idea que tenga usted de Cuba, su política, sus habitantes y la influencia externa. Hay que recordar que esto ya pasó en la historia. China impedía que entrara cualquier manifestación cultural de otros países. Y se genera una demanda por bienes de consumo que tanto se anuncian en Occidente, ¿no? Desde ropa hasta aparatos eléctricos, todo. Hay una ansia intolerable, una sed De consumismo. que claro, pues se levantan esas barreras y de inmediato pues cambia la sociedad, ¿no? No, y creo que hay que decirlo también, finalmente el gobierno de Cuba era una dictadura. Entonces sí puede haber unos niveles de educación muy importantes, de preparación, el deporte, la medicina que se desarrolla, pero han vivido en una dictadura. Igual, no hay un sistema que sea perfecto. Y yo creo que a cualquier ciudadanía, a cualquier pueblo, a cualquier nación, le conviene más tener el mayor número de libertades posibles a tenerlas restringidas. Porque finalmente la libertad y la competencia dentro de la libertad se va regulando sola, obviamente con ciertas normas. Claro. Nada puede equipararse con la carencia de libertad. Nada absolutamente. Yo lo acabo de meditar porque me convencieron de lo contrario, que yo pensaba que Cuba era todo bien, todo orden, todo distribuir con igualdad, pero cuando caí en cuenta de que la libertad estaba restringida, pues cambié de opinión. Claro, y eso es una dictadura. Al final fue una dictadura. Y están muy retrasados en muchas cosas, no tienen una economía dura, sólida. México en algún momento dado le perdonó la deuda que tenía con nosotros. Sí, yo creo que es una oportunidad para replantear su país. Y claro, habrá vicios, habrá cosas que se puedan desarrollar mal por diversas circunstancias, pero yo coincido, entre más libertades haya y sea una sociedad libre, creo que puede ser más benéfico para ellos en el futuro. Pero es que ellos vienen de una dictadura, es decir, de una dictadura que afectaba a la mayoría de la población, que tenía total imposibilidad de alterar la forma de gobierno, la mayor parte de la población de Cuba. Entonces, para ellos, esta dictadura es favorable a la que tenían con los Prioso Carras, Batista y todos ellos. No era para ellos una democracia, no tenían acceso. Algún sector de la educado, pues sí, más o menos tenía derecho a expresarse, a participar políticamente, pero era una minoría ínfima. Claro, pero aquí ya estás hablando de una nueva generación. Es decir, la generación de Batista ya deben de quedar 3. Así y de es. la que triunfó en la revolución en 59 han de quedar 4, incluyendo Castro, que tiene 80 y tantos. Ya es la nueva generación que te pide, por cómo se está dando la relación en el mundo, otro tipo de gobierno y otro tipo de desarrollo económico, porque sí, quizá ideológicamente fue muy bueno en los 60s, porque era el boom de la tercera vía, buscar que los países en desarrollo encontraran un camino distinto entre el capitalismo, el comunismo se abría como una opción romántica, utópica. Pero eso fue hace 40, 50 años. Sí, bueno, el caso es que ellos tienen mejores índices de salud que Estados Unidos, tienen un nivel educativo que ya quisiéramos tener aquí, una serie de ventajas que de ninguna manera hemos logrado los que tenemos democracias. Sí, tienen maravillosas. excelentes índices de salud. Sí. ¿Cómo para qué?
¿Para qué? Para vivir, es la tranquilidad social de la existencia. Y de veras es una vida real la que tienen. Tienen seguridad, tienen ingreso porque asegurado. Yo quisiera vivir más. Salud asegurada. Yo quisiera vivir más llena de salud para poder hacer más cosas, conocer más, realizar. Pero cuando esa parte se me limita, entonces, ¿como para qué? Igual el nivel educativo, o sea, tienes grandes ingenieros y arquitectos y cualquier profesión, pero ¿en cómo la aplicas? O sea, ese país está detenido en 1959. Y yo creo que es la visión que se da de La Habana. El campo en Cuba, el resto de Cuba, tiene unos niveles muy aceptables de vivienda y bienestar y de producción en muchos niveles. Es claro, ellos han tenido una carga espantosa, que ha tenido un costo que pues no es, se ha tratado de medir, que ha sido el bloqueo de los Estados Unidos. Vietnam, por ejemplo, que para ti es una dictadura también, pues, pero tiene un nivel de vida magnífico. ¿Por qué? Porque no está sujeto a un bloqueo agobiante que afectaba las medicinas, los alimentos, los productos básicos, las visitas, la educación, todo estaba afectado. Vietnam derrotó a Estados Unidos en una guerra como para que hubiera más encono contra Vietnam. Sin embargo, Vietnam es una nación próspera y socialista. Daniels, don Mario, vaya a las ciudades perdidas de México a ver si estamos mejor o peor que Cuba. Es lo que dije, creo que me entendió mal. No, se entendió perfectamente claro. Hemos estado hablando de las diferencias entre tener libertad o vivir en un país así es sujeto. Pero no sé, me da la impresión de que ella dice que yo defiendo el sistema mexicano que permite esas ciudades perdidas. No, yo pienso que en Cuba uno no encuentra eso. Sí encuentra graves carencias, pero esa miseria que permitió el incendio de esta choza con un niño adentro, no la va a encontrar en Cuba. Pero es muy interesante el análisis de este tipo de regímenes con respecto a los que son las democracias. Digamos, en un régimen autoritario o dictatorial, por ejemplo, la mayor parte de los temas que nosotros tocamos aquí en el programa, no podríamos ni de chiste, claro, pero ni de chiste, siquiera sugerirlos. O sea, tendríamos que hablar quizá más de cultura, de libros, nada contra el régimen, nada contra el presidente, nada contra la clase política, nada contra la oposición. Que esas son las otras partes que también hay que considerar dentro de lo que uno quiere para su país, ¿no? Así es, y igual ocurría con las dictaduras de derecha en la España franquista. Bueno, cuidado con hablar del régimen o de la iglesia, y en la Alemania nazi no se diga. Claro. No, es obviamente algo que puede ser corregido en una sociedad socialista. Enrique Metides González, de 65 años, en Cuauhtémoc. Ya callen a ese disque historiador que defiende a ultranza al gobierno de Peña Nieto. No lo defiendo, yo lo critico tanto como critico a cualquier miembro de la clase política, partido o lo que se ofrezca. Lo que sea. Sí. No, aquí no hay defensa del gobierno, simplemente creo que hay que ser mesurados y críticos para poder analizar perfectamente todos los ángulos que tiene un problema. Llevamos varios minutos dedicados a ubicar exactamente para la comprensión de la diferencia. En Cuba no hay miseria, hambruna, no hay ninguna de esas cosas, pero aquí en México sí hay, y tienes la opción de o vivir en un régimen opresivo o donde dice que hay libertad y democracia como este. Bueno, sí, comparando nada más esos dos casos, ¿no? Sí. Pero es que
en realidad, si uno se fija, casi cualquier régimen que pueda haber tiene aspectos defendibles. O sea, Mussolini decía, hacía llegar a tiempo los trenes, era la defensa, y muchos otros regímenes que vemos con horror tienen elementos de orden y de empleo que son muy positivos, ¿no? Entonces, ¿Por qué llamaron en Alemania Volkswagen al coche? Pues era el coche del pueblo. Pues sí. Y le hicieron carreteras, señoras carreteras, para que funcionaran adecuadamente.